Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Problemas de orden público no solo en Bogotá, por todo el país. Tuvieron que trasladar a los infantes de Marina heridos en el ataque de disidentes de las FARC en Timbiquí, en el departamento del Cauca. Desde el río lanzaron tatucos explosivos que afectaron 200 casas de ese humilde pueblo. Un ataque después de operativos de las fuerzas militares en el que habían dado de baja a 8 de esos guerrilleros. Ayer en la noche, después del partido de la Selección Colombia, se desató una oleada de terrorismo en Colombia que no veíamos hace rato. Podrían estar detrás el Tren de Aragua y los Satanás. 2 explosiones, la primera en Kennedy, la segunda 10 cuadras después. La primera ocurrió cuando lanzaron una granada contra un grupo de policías, 10 personas heridas, y la segunda casi al filo de la medianoche, a 10 cuadras, cuando aparentemente usaron a un carretero, a un habitante de calle, para poner otro explosivo, con la mala suerte para él de que le estalló en el lugar. Murió inmediatamente. Explosiones terroristas atribuidas, repito, al Tren de Aragua, una banda de origen colombiano muy brava, una banda a la que se le adjudican crímenes terribles en diferentes zonas de Bogotá. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 3 minutos. Ayer el debate que sostuvimos en el programa sobre los derechos de las personas me hizo pensar en lo que Guy Lipovetsky, un destacado sociólogo francés, llamaba la sociedad del post-deber, para describir un cambio radical en la forma en que concebimos la moralidad y la ética en nuestra sociedad contemporánea. Esta nueva era se caracteriza por una marcada disminución del sentido del deber y una creciente importancia del individualismo, el hedonismo y el relativismo moral. Creo que la necesidad de luchar por los derechos es fundamental para que una sociedad se desarrolle. Sí, a cada persona se le deben respetar los derechos y se le debe permitir que los vivan. Pero también creo que hay que volver a hablar de los deberes, esos que cada uno tiene por el rol que desempeña en la sociedad. La relación entre derechos y deberes es un tema central en la filosofía, la política y, claro, en el derecho. En principio parecen conceptos opuestos, pero en realidad son caras de la misma moneda. Para que estemos en la misma línea, entiendo los derechos como esas facultades o libertades inherentes a toda persona, reconocidas y protegidas por el Estado. Son garantías individuales que permiten a cada ser desarrollarse plenamente. Y entiendo los deberes como las obligaciones o las responsabilidades que los individuos tienen hacia la sociedad. Son acciones que se esperan de cada ser humano para garantizar el bien común y el respeto hacia los demás. La convivencia humana necesita de uno, es decir, de los derechos, y de otros, de los deberes, que siempre deben estar en una tensión constante. A veces tengo la sensación de que hemos olvidado nuestras obligaciones con los demás, tal vez porque hemos caído en un excesivo individualismo que nos hace creer que solo son importantes nuestros intereses. Y claro, también el relativismo moral que nos permite creer que podemos imponer nuestras verdades personales como verdades absolutas. Sin miedo, hay que hablar a los demás de sus deberes y hay que exigírselos. No creo en ningún líder que olvide sus deberes y crea que su pensamiento es el criterio único para juzgar la realidad. Si algo me hizo admirar a mi papá, por ejemplo, es que me dio ejemplo en el cumplimiento de sus deberes y por ello yo le hacía caso cuando me exigía cumplir los míos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya son las 7 de la mañana, 5 minutos, momento de hablar de deportes, momento de hablar de las eliminatorias. La fecha 8 que reiteramos ha dejado a Colombia prácticamente al tope de la tabla, segunda solamente superada por Argentina. Y de Argentina es que vamos a hablar, porque Colombia superó a los actuales campeones del mundo con una victoria 2-1 muy bien elaborada. El 1-0 fue de Gerson Mosquera, el joven defensa que actúa en el Wolverhampton en la Liga Premier inglesa, quien tuvo que reemplazar a Carlos Cuesta en un proceso de una conmoción cerebral que no le permitía ser titular. Pues Mosquera cumplió a cabalidad en defensa y en ataque. Fue el autor en su primera aparición como titular, marcando su primer gol con la selección Colombia. Un cobro de tiro de esquina en corto entre James y Arias y luego una asistencia mágica del 10 del colombiano que le permitió a Mosquera anotar de cabeza. Eso representa que James Rodríguez esté en el top de los asistidores en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Acumula 11. Es el colombiano con más asistencias. Con esa superó al pibe Valderrama, que en su historial logró hacerlo en 10 oportunidades. El mejor asistidor en la historia de las eliminatorias en esta región del mundo es Neymar, es el número 1 con 19 en su historial. Lo cierto es que James habló de la buena gestión, la pausa, la paciencia, incluso del calor que logró superar Colombia en esta batalla. Un orgullo grande, lo más importante es la victoria de hoy. Hicimos un excelente partido, con un clima que estaba durito, estaba haciendo calor hoy, pero bueno, hicimos un buen partido y creo que es un triunfo justo. ¿Cuál es el techo de este equipo? Vamos a intentarlo darlo todo en cada partido, en cada torneo que juguemos, acostumbrarnos a jugar finales, eso es lo que queremos. Hoy ha sido un partido más. Es verdad que contra una selección que ha ganado todo y el triunfo sabe aún mejor. Se saca también usted una espinita marcándole a Argentina. Sí, creo que nunca le había hecho gol. No, nunca, ¿no? No. Bueno, para todo hay una primera vez. Para todo hay una primera vez, es cierto, y eso lo convierte en un histórico. Junto a Lionel Messi, son los únicos jugadores que le han marcado a todos los rivales en eliminatorias sudamericanas. Luego llegó el error de James, una imprecisión en una asistencia, un mal movimiento defensivo del bloque de Colombia y Nico González conseguía el 1-1. Bueno, hasta que llegó la acción determinante. La pena máxima de Otamendi sobre Muñoz. Sí, fue penal, una imprudencia. El defensa argentino enganchó al colombiano con el pie que recogió. El análisis del equipo VAR así lo estableció en detalle porque de primera mano el central chileno Piero Massa no lo había considerado. Ejecutó James, otra vez el 10. Tuvo la personalidad para convertir así el momento en la gran alegría en el Metropolitano con el 2-1 final. Al final del juego, Scaloni expresó lo siguiente. Hablaste de la jugada del penal, se te vio enojado y hablaste con el árbitro, también al cuerpo técnico. ¿Qué considerás de esa jugada y qué le dijiste a Piero Massa? No, enojado en el sentido de que no nos gusta perder, pero ya está. Es lo que hay, porque si no después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele. Lo único que le dije también a Muñoz, que creo que se vio en las imágenes, fue que el único jugador que no protestó de toda la cancha es él. Pero bueno, bienvenido por ellos, que le han cobrado el penal. Y poco más que decir, a veces te toca por un lado, a veces toca para nosotros y es lo que hay. Pero es triste, es lamentable que después del penal prácticamente el partido no se ha jugado y bueno, eso es un poco lo que a mí me molestó, no tanto el penal, prácticamente no se ha jugado el partido y bueno, es lo que vi yo, pero bueno, en general el triunfo de Colombia hay que felicitarlo y ya está. Bueno, las palabras de un mal perdedor, porque en efecto la acción fue legal y Colombia fue superior en el terreno de juego. Y un detallito determinante tras el pitazo final del juego, el Dibu Martínez. Él sí expresó con acciones el espíritu de mal perdedor, la manera como agredió a un camarógrafo, le pegó un manotazo a una cámara y terminó también agrediendo, producto del impacto a la cámara, al camarógrafo que hacía la transmisión
transmisión oficial dentro del terreno de juego cuando salía de la cancha. Pasa Argentina, Colombia es la única invicta en estas eliminatorias. Se cortó en Barranquilla una racha de 12 juegos sin perder para los actuales campeones del mundo. La fecha se complementó con la victoria de Paraguay 1-0 frente a Brasil. Un golazo de Diego Gómez le permite al técnico Gustavo Alfaro sumar 4 puntos de 6 en esta doble fecha eliminatoria. Chile en casa perdió 2-1 frente a Bolivia. Algarañaz y Terceros marcaron para los del altiplano. Vargas para la selección chilena. Bolivia 6 de 6 en esta doble jornada. Y Ecuador derrotó 1-0 a Perú con tanto de Einer Valencia. Venezuela cerró también la jornada empatando 0-0 frente a Uruguay. Repaso pronto a la tabla. Argentina líder 18 puntos. Segunda Colombia con 16. Tercera Uruguay con 15, cuarta ahora Ecuador con 11, quinta Brasil con 10 unidades, sexta Venezuela también con 10, hasta allí los cupos directos al Mundial del 2026 parcialmente. Y en repechaje Paraguay, séptima con 9 puntos menos 1 en la diferencia de gol. Octava es Bolivia con 9, menos 5 en ese ítem, novena Chile con 5 y décima Perú con 3 unidades. El 10 de octubre, Bolivia-Colombia en territorio boliviano. El 15, Colombia-Chile en Barranquilla. Y para nuestro cierre en este primer bloque, Mundial Femenino Sub-20, hoy octavos de final, Colombia frente a Corea del Sur. El juego será en el Estadio Pascual Guerrero. Seguro habrá lleno. 8 de la noche. Esta es eliminación directa, el famoso mata-mata. Quien gane avanza a cuartos, quien pierda regresa a casa. La señal será de Blue Radio a partir de las 7:30 de la noche y también del Gol Caracol. 7:12. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El atentado de ayer en Timbiquí deja 8 infantes de Marina. Estaba dirigido a la Armada Nacional. Nos acompaña el almirante Harry Reina, que es el comandante encargado de la Armada en Colombia, de la Naval en Colombia. 714. Almirante Reina, bienvenido, buenos días. Néstor, un cordial saludo y un cordial saludo a su mesa de trabajo. Enviarles un saludo de los más de 32.000 hombres desplegados en toda la geografía colombiana. Pues para ustedes un saludo, almirante. Lástima que sean estas circunstancias. ¿Qué información tienen ustedes de este ataque inusual, me parece a mí, que han atribuido a disidentes de las FARC? ¿Eso lo tienen confirmado, almirante? Sí, Néstor. Voy a hacerle más o menos un recuento de lo que pasó. La Armada Nacional tiene un puesto avanzado de infantería de marina enfrente del municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, que tiene como tarea el control fluvial y el control territorial del municipio en coordinación con la Policía Nacional. El día de ayer, lunes 9 de septiembre, siendo más o menos las 9:30 de la mañana, se destaca un personal conformado por un suboficial y 9 infantes de marina para realizar patrullaje terrestre con la Policía Nacional y de paso aprovechar
para llevar un infante de marina regular que tenía problemas de fiebre para ser atendido en el hospital con el fin de realizar unos exámenes para verificar si era malaria. Al término del patrullaje y de la verificación médica, siendo aproximadamente las 12:20, se embarcan a bordo del bote, zarpan y por condiciones de la baja profundidad, ahí en ese sector tienen que buscar el canal más profundo. Ese canal profundo los lleva al embarcadero principal de Timbiquí, donde habían aproximadamente 10 botes civiles de la comunidad, donde uno de ellos hace explosión. La onda explosiva arroja al agua a 2 infantes, uno profesional que era el motorista y otro regular. En ese momento son socorridos por el suboficial que estaba a bordo de la unidad, los embarca, este bote queda completamente destruido, la corriente los baja a la orilla del pueblo ahí en Timbiquí, toda la tropa reacciona, aseguran el área. Posteriormente un helicóptero que teníamos cerca arriba evacúa a los 8 infantes de marina que estaban heridos, los llevan a Guapi. En Guapi el médico de turno hace la verificación, 3 de ellos, que eran los más graves, son sacados para el Valle del Lili en Cali. Sí, almirante, de estos, sí. Perdóneme, usted nos está haciendo un relato muy preciso de lo que pasó. Esa lancha, ese bote bomba, ese bote que tenía explosivos, ¿estaba embarcado en ese punto porque esperaba que llegaran los infantes de marina? ¿Qué les dice a ustedes inteligencia? ¿O pretendían llevar los explosivos hacia otro sitio? No, los explosivos los tenían ahí donde estaba el embarcadero, que es un paso obligado de las unidades de la Armada Nacional. O sea que eso fue previamente concebido con tal malicia. La explosión fue tan fuerte que el área a la redonda fueron más o menos 80 metros. Por eso, después de que se hace la reunión de seguridad con el alcalde habla de 200 casas afectadas. Muchas de las casas afectadas pues son vidrios y tejas, pero las casas que más fueron afectadas eran las que estaban enfrente de la orilla del río, que son más o menos unos 100 metros, donde pueden haber unas 15 casas que sí fueron bastante afectadas de esta onda explosiva. Sí, almirante, hay hombres de la fuerza pública heridos, civiles en sus viviendas afectadas, almirante. Para quienes no conocen el Pacífico, para quienes no conocen Timbiquí, ¿usted quisiera hacer una radiografía, una fotografía, almirante, de cómo es esta población, cómo es Timbiquí? Pues Timbiquí es una población que tiene más o menos entre 5.000 y 6.000 habitantes. Está a la orilla del río. En las casas a lo largo del río, más o menos en unos 100, 150 metros, hay casas y hay comercio. De la orilla de la carretera hay unas escalas que bajan más o menos unos 3 metros cuando el río está abajo, como está en este momento, y tiene un tablestacado, una pared que protege la subienda del río para que no se desborde hacia las casas. El explosivo estaba en la parte baja. La explosión fue tan grande pues que pudo afectar todas las viviendas y el paso en el momento en que estaba el bote nuestro con el personal que había terminado de hacer la revista en Timbiquí. Almirante, ¿qué grupo ejecutó el atentado? ¿Es el mismo grupo terrorista que esta semana fue golpeado con la baja de 8 de sus integrantes por el ejército en esa misma zona del Pacífico caucano? Sí, este atentado contra la fuerza pública y la población de Timbiquí, exactamente en el barrio Francia, es atribuido a la estructura residual 30, que es la Rafael Aguilera. Lo que tenemos con mucha seguridad es que la retaliación a la operación que realizó las fuerzas militares el 7 de septiembre, donde se dieron de baja
varios integrantes de este grupo. Sí. ¿Quién es el cabecilla responsable de este atentado, almirante? En este momento pues estamos verificando, porque no sabemos si en su momento, cuando se hizo la operación, el cabecilla de esta estructura, Rafael Aguilera, haya sido dado de baja. Estamos verificando quién pudo haber quedado en cabeza de esta estructura, pero sí la retaliación la tomaron ellos, que es lo más seguro. Sí, y estas imágenes que están viendo en este momento quienes están conectados al canal de YouTube, almirante, demuestran la gravedad de la explosión. Hay 200 casas de los más humildes negros caucanos afectados por este terrorismo de los disidentes de la FARC. Un gusto saludarlo, almirante Reina. Lástima en estas circunstancias. Un saludo para usted, para sus hombres en la Armada Nacional. Muchísimas gracias, Néstor. La institución interpondrá pues todas las denuncias del caso ante las autoridades competentes por estos hechos violatorios de derecho internacional humanitario y los derechos humanos, para que se adelante su respectiva investigación. Nosotros estamos ya verificando con personal experto para determinar ya las causas que pudieron atentar allá contra nuestros hombres. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Problemas de orden público no solo en Bogotá, por todo el país, tuvieron que trasladar a los infantes. Esta es Blue, más que radio. 7 de la mañana, 22 minutos. En segundos, el desarrollo de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Esta mañana, hace algunos segundos, está energúmeno, está muy bravo el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, acusando a la cadena ABC, que fue la anfitriona, organizó el debate de anoche. Dice él que fue un debate armado en su contra. Este es el indicador, María Consuelo, de que le fue muy mal, ¿no? Le fue muy mal y todo el mundo lo ve así, pero es que además estaba desencajado, estaba sin control de lo que estaba diciendo, no miraba la cámara, no había entrenado para el debate, mientras que Kamala Harris, por el contrario, se veía sumamente bien preparada. Hicieron una cosa muy importante los periodistas de ABC, Ricardo, anoche, y es que le estaban haciendo fact-checking en directo, simultáneamente, a las mentiras que decía Trump. Entonces decía que los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos son delincuentes y que por eso disminuye la criminalidad en América Latina. No es cierto. Néstor, a mí me sorprendió una frase. Que los inmigrantes latinos que llegan a Estados Unidos matan las mascotas, se están comiendo las mascotas. Gatos, sí. No es cierto. Pero ¿qué tal la que dijo que en algunos estados de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, de acuerdo con las propuestas de Kamala Harris, se iba a permitir ejecutar niños recién nacidos? Digamos, como cuando se refirió al aborto, dijo, claro, ya no es solo el aborto, sino que aun cuando el niño ha nacido, se permite ejecutarlo, que es obviamente una cosa que ninguna regulación de ningún estado de los Estados Unidos, ni antes de que se es que y la amenaza con el derrame de sangre. Eso me llamó la atención, porque eso lo había dicho también Nicolás Maduro y también lo había dicho el presidente Petro. Todos terminan sí, pareciéndose. Si no gano, va a haber un derramamiento de sangre. Este debate, Néstor, tiene la reacción de Trump en que el argumento es de lado y lado, sin importar la ideología. 7:24. Ese debate de anoche, Luis Ernesto, si lo vio, va a ser determinante en la intención de voto. Sin duda. Cuando así como fue determinante, se cambió la tendencia en las encuestas. Claro, se volteó la elección. Es que así como fue determinante el debate donde Biden realmente lucía senil, débil frente a un Trump muy agresivo, pues este fue justamente la otra cara de esa moneda, donde Trump
cae en la rabia, en mentir, en el ataque, sin una visión clara ni un plan claro para los Estados Unidos. Y la otra, y la mujer, simplemente con la expresión corporal ganó ese debate, Néstor. Una sonrisa, el buen sentido del humor, la tranquilidad y además una visión medio esperanzadora para los Estados Unidos. Es fácil decir quién ganó. Yo estoy de acuerdo y creo que Trump está de acuerdo también en que ganó Kamala Harris por su reacción de esta mañana. Está bravo con los organizadores del debate, que es un indicador, y está bravo inclusive con Taylor Swift, la cantante que anoche, terminado el debate, le anunció su apoyo a Kamala Harris. Este Trump bravo hoy con medio mundo es un Trump que está derrotado. Ahora, no perdió las elecciones. El Trump de anoche perdió el debate. Quedan todavía menos de 2 meses. Estamos ya en la cuenta final, en el conteo regresivo. En Washington, Juan Camilo. Perdió el debate de anoche, Néstor, y sí perdió unas elecciones ya que fueron las del 2020, que de hecho fue otra corrección que le hicieron los moderadores, ¿no? Porque nuevamente, 3 años y medio después, seguimos hablando o disputando quién ganó las elecciones del año 2020. Trump nuevamente dijo que le hicieron trampa, que es un fraude, pero que bueno, ya es noticia del pasado. Y el moderador, David Muir, le dijo: expresidente, pero es que hubo 60 procesos judiciales en los cuales todas las demandas usted las perdió. Y él dijo: no, es que los jueces decían que no tenían autoridad para juzgar o para pronunciarse sobre esos casos. Lo cierto es que no solamente los jueces dijeron que fue así, sino los mismos exfuncionarios de Trump, el fiscal general William Barr y el exvicepresidente Mike Pence, quien también dijo que no había pruebas de que Trump hubiera ganado las elecciones presidenciales. Pero sí está muy furioso con la cadena ABC, precisamente por ese fact-checking, por esas correcciones que le hacían en vivo y en directo. Héctor mencionaba una, la de las supuestas normas que los demócratas han venido implementando para permitir que los bebés recién nacidos sean asesinados prácticamente en algunos estados. Insólito reclamo que naturalmente fue desmentido por los moderadores. El de los migrantes que se están comiendo a los perros, a los gatos, a las mascotas de los estadounidenses. No hay ningún tipo de prueba sobre eso. Consultaron a las autoridades en Springfield, Ohio, y les dijeron que no hay ningún tipo de evidencia en ese sentido. También mencionó otro reclamo que han dicho que es un fake news, y es que los migrantes se están tomando edificios enteros en Colorado. Las autoridades en Colorado dijeron que eso se había tratado a condiciones de poca habitabilidad en el edificio, que habían sacado a la gente y que el dueño del edificio no había cumplido con labores de mantenimiento y estaba totalmente infestado de ratas y de otro tipo de pestes. Pero Trump dice que sí, que el debate de ABC fue armado en su contra. Dice, lo dijo ante Fox News, armaron un acuerdo como imaginé que pasaría. Se ve en el hecho de que corregían todo, pero no la corregían a ella. Ahora bien, quizás sí había algunos puntos en los que pudieron haber corregido a Kamala Harris. No dijo mentiras, dijo algunas afirmaciones que podrían ser cuestionables. Por ejemplo, cuando atacó a Trump por haber tenido la mayor tasa de desempleo en la historia de los Estados Unidos, no hizo la salvedad de que se debió a una pandemia. Naturalmente iba a haber millones de puestos de trabajo destruidos. Sobre lo del baño de sangre, es cierto, Trump ha dicho que si pierde va a haber un baño de sangre, pero también es cierto que lo dijo en un contexto en el que estaba hablando sobre la industria automotriz en los Estados Unidos. Dijo, si yo pierdo las elecciones va a haber un baño de sangre porque los vehículos chinos van a terminar destruyendo la industria automotriz de los Estados Unidos. Pero son algunas de las reflexiones, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camina el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, una fiesta que se toma 3 ciudades de nuestro país, Bogotá, Cali y Medellín. Para conocer cada detalle de Colombia, de nuestra selección y de las 23 selecciones restantes, siempre conéctese a Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 729, presentada ya ante el Congreso la reforma tributaria, vendrá su discusión. El senador Cepeda, que es el presidente del Senado, había dicho que esta semana hundía y que tenía los votos para hundir esta reforma tributaria. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Mil gracias por la amable invitación, con el saludo muy especial a tu mesa de trabajo y a tu innumerable audiencia. Yo lo que quiero decir es que una tributaria no se puede aprobar de manera express. No, hoy tendríamos 24 horas de radicado para aprobar una tributaria, modificar, pues se requieren no solamente varios debates, sino poner el oído en los colombianos, en la comunidad, ese
es el país el que está expuesto a un acto, a una reforma tributaria en este caso, o un proyecto de ley, y lo que se acostumbra en este caso es hacer los foros, escuchar a los diferentes sectores, y luego de lo que salga de una reforma tributaria, no sabemos si son los 12 que se nos recetan, si 10, 8, 6 o 2, no, y eso se va luego a un presupuesto adicional. Lo que pero senador, discúlpeme la interrupción. En el Congreso de la ANDI, lo oía usted diciendo la semana pasada, hundimos, que usted ya tenía los votos para hundirla. ¿Pasó algo? ¿Se le movieron los votos? Porque me parece que lo que usted está diciendo hoy es un poquito diferente, ¿o sigue teniendo los votos para hundir la tributaria? No, es igual lo que y en lo que expresé, para hundirla como 12 billones de pesos dentro de este presupuesto general de la nación. O sea, esos 12 billones no pueden estar en ese presupuesto, y yo veo hoy que están igual los votos para que ese presupuesto no llegue a los 523 billones, sino 511, y luego, como está arreglado, como dice la Constitución y la ley, se discute pausadamente esa reforma tributaria, y lo que ahí salga se va a un presupuesto adicional. En lo que no puede estar, pues son 12 billones de pesos en este presupuesto, sin conocerla, sin debatirla. Entonces, para eso están los votos, para que esos 12 billones no se incluyan en este presupuesto general de la nación. Pero, y lo repito una vez más, lo que salga luego de la discusión, de escuchar a los colombianos, se va en un presupuesto adicional. Ese es realmente el sentir, y eso fue lo que expresé. Sí. Lo que le entiendo es, usted ya no está cerrado a la banda sobre el trámite de una reforma tributaria. Lo que pide en primer lugar, es que se recorte el presupuesto, ¿sí? En segundo lugar, que se debata efectivamente la reforma tributaria, y de lo que salga de esa reforma tributaria después se presente un proyecto para aumentar el presupuesto del otro año. ¿Así es la cosa? Ese ha sido siempre el sentido, y ese fue el sentido de mi intervención en la ANDI, que es el deber ser. Pero la frase de tengo los votos para hundir la tributaria. Sí, para hundirla del presupuesto general de la nación, para que no esté en el presupuesto general de la nación, que eso vaya en el presupuesto adicional si se aprueba algo. Y lo que se apruebe, o sea, pero hay que respetar también a los colombianos, al Congreso de la República, que debe dar una discusión tranquila, y lo que de allí salga, si sale, o sea, puede hundirse, puede no hundirse, pero hoy lo que estamos diciendo es que en el presupuesto general de la nación, que en el monto del presupuesto general de la nación, que debe definirse hoy, no puede estar una tributaria a ciegas. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con los ciudadanos, eso no es responsable con el Congreso de la República. Sí. Senador Cepeda, anoche el presidente Petro desarrolló la idea que tiene de expedir por decreto el presupuesto para el año 2025, y está criticando muy duramente a los congresistas que están proponiendo que se haga una discusión más a fondo, porque él considera que hundir eventualmente el presupuesto y colateralmente la reforma tributaria iría en contra de una idea que él dice que tiene esta reforma, y es bajar el impuesto de renta a las empresas. ¿Eso tiene la reforma tributaria que presentó ayer el ministro Ricardo Bonilla, esa posibilidad que dice el presidente Petro? No hemos estudiado todavía a fondo, por supuesto, porque tiene pues apenas menos de 24 horas de haberse presentado, pero sí es cierto que va una reducción en el impuesto de renta, pero sí se van unos impuestos adicionales, como que mínimo se debe pagar impuesto por el 20% de las utilidades que de pronto no se tienen, como subir las ganancias ocasionales de 15 a 25. O sea, tenemos unos temas que me parece que son sensibles, que hay que debatir de cara a los colombianos, y lo que no, y como presidente del Congreso de la República, lo que he defendido, voy a defender en el día de hoy, es que no se puede poner al Congreso a aprobar a ciegas esos 12 mil. Mire, lo que sucedió este año, ¿no? Es un ejemplo de lo que no se debe hacer, y es que el gobierno nacional le dijo al Congreso
que iban a recaudar 15 billones de pesos adicionales en unos tribunales de arbitramiento, no se recaudaron y entonces tuvo que venir la tijera y se recortaron alrededor de 20 billones de pesos. Entonces yo voy a dividir este final en dos partes. Primero, los tropezones tienen que hacer levantar los pies. Aquí no podemos decir que se van a aprobar 12 billones de pesos en una reforma que no se ha debatido, porque pues si se aprueban 4 o 5, pues habrá que recortar 6 o 7 el año entrante. El deber ser es que, y lo repito, es que la discutamos y lo que de allí salga se va al presupuesto adicional. Pero adicional a eso, el gobierno tiene que ejecutar el presupuesto general de la nación. Hoy están hablando de 12 billones de pesos, cuando el año pasado, el año 2023, no se ejecutaron 50. Exactamente 50.1 billones de pesos que quedaron parqueados en fiducias, ¿no? O en entidades financieras y no se ejecutaron. A julio de este año solo se había ejecutado el 24% del presupuesto de inversión cuando debía haberse ejecutado el 60%. La plata está ahí en la ejecución presupuestal, porque no, más bien miramos un recorte de gastos que puede recortarse 4, 5, 6 billones de pesos. ¿Por qué no miramos también un recorte en los presupuestos de aquellas carteras que no ejecutan para tenerlas parqueadas en banco? Pues hagámosle un recorte y no hay necesidad entonces de gravar a los colombianos. Pero lo que yo estoy pidiendo es responsabilidad, y la responsabilidad implica que nosotros podamos discutir esa reforma tributaria en el Congreso de la República, y esa rama independiente del poder público es la que va a determinar si se aprueba algo o cuánto se aprueba. Y pues ahí nos vamos a una adición y no a un recorte, que es un tema absolutamente doloroso. Imagínense ustedes aprobar hoy 523 billones con los 12 billones, y eso es lo que se debe hundir, los 12 billones de pesos sin discutir una reforma tributaria. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con el Congreso. Del mensaje de anoche del presidente Petro que le mencionaba Ricardo, yo creo que la clave está en el último párrafo. Dice el presidente Petro allí: si el Congreso la rechaza, la ley de presupuesto o la reforma tributaria que van pegados, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social. Eso obviamente lo lleva a la siguiente pregunta, y es: ¿qué es lo que van a recortar? Y allí está, por ejemplo, los préstamos internacionales de Colombia, lo que se llama el costo del servicio de la deuda. ¿Usted tiene una pista, si no tocan el gasto social, si no tocan a los pobres, en dónde el gobierno tendría que recortar el presupuesto para el año entrante? No se puede recortar lo que no existe. Hoy no existe el presupuesto general de la nación para 2025. Es un tema, si se quiere, es una proyección de gobierno nacional, y es el gobierno nacional el que debe determinar, y yo creo que el recorte tiene que estar en el gasto. El recorte en el gasto, y repito, en las carteras que no ejecutan, para 50 billones de pesos parqueados en fiducias y en bancos el año pasado, el peor ejecución presupuestal de 2023, 24% de ejecución presupuestal de inversión. Aquí, ahí está el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que no tiene ejecución presupuestal. Ahí iniciamos el recorte de un presupuesto que luego se adiciona. Es que lo hicimos así hace 2 años. Hay otra posibilidad, digo yo, preguntándome si será que van a dejar cumplir obligaciones internacionales. Otra posibilidad es que el recorte venga para ustedes, senador Cepeda, para los congresistas y para las regiones. Y esa puede ser la amenaza también del presidente Petro. ¿Allí podría haber un recorte? No, pues lo que digo, que el peor de los escenarios es aprobar presupuestos que no se ejecutan. El recorte es en el gasto, y el recorte pues tiene que ser, y lo repito por tercera vez, es en las carteras que no lo ejecutan, los que tienen la plata guardada. Sí, pero estamos hablando de 12 billones y el año pasado no se ejecutaron 50 billones de pesos. De manera que yo creo que la discusión y el deber ser es: vamos en tres etapas. Uno, este presupuesto general de la nación sin los 12 billones de pesos.
otro la discusión de una reforma tributaria, y el tercer paso es el presupuesto adicional de lo que de allí salga de la reforma, si sale algo. Pero mientras tanto, pues es un presupuesto inexistente que se presenta al Congreso para que el Congreso diga algo. Si fuese potestad únicamente del Ejecutivo, ¿para qué se presenta en el Congreso de la República? El Congreso de la República tiene la última palabra en esa discusión. Doctor Cepeda, en este momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está arrancando para el Congreso, va para el Salón Elíptico para que le aprueben el monto del presupuesto general de la Nación. Con todo lo que usted nos está diciendo, ¿cree que al gobierno no le van a votar ese monto que presentó? ¿Usted cree que le van a votar un monto reducido? ¿Usted cree que no le van a votar un monto por 523 billones de pesos hoy? Yo lo reitero, estoy en esa orilla, en la orilla de los que pensamos que no se debe aprobar ese monto en el día de hoy. Sí, pero senador Cepeda, si no se aprueba ese monto el día de hoy, ¿qué pasaría? Porque todavía faltan algunas semanas para que el gobierno se vea abocado o lleguemos al escenario en el que, si no hay acuerdo y si el Congreso eventualmente no define el monto del presupuesto, que puede ser una posibilidad, el gobierno lo expida por decreto. ¿Qué falta para que eso ocurra? Si lo expide por decreto es el peor de los escenarios, porque creo que no se puede expedir por decreto un presupuesto que tiene 12 billones de pesos de ingresos contingentes de un proyecto de reforma tributaria que no sea. Yo creo que aquí lo sensato y lo responsable, y lo tengo que repetir nuevamente, es que hoy lleguemos a ese monto de 511 billones de pesos, y porque pues yo creo que varias de las comisiones económicas no estamos dispuestas a aprobar ese presupuesto por el monto de 523 millones de pesos, de manera que o hay un recorte o pues el plazo, pues negar ese monto. El plazo es esta semana, ¿verdad? Sí, el plazo es esta semana. El Congreso, el gobierno puede o presentar un nuevo monto, o hoy en el transcurso del debate pues aceptar que se vote pues por 511 billones de pesos. Es un escenario que me parece un escenario sensato, porque el otro escenario que nos deja pues en un limbo es que el Congreso vaya o alguna comisión del Congreso niegue el monto. Vale. Estaremos pendientes, y por eso, como el plazo vence esta semana, es tan importante lo que arranca hoy el ministro de Hacienda rumbo al Capitolio a presentar el presupuesto. Gracias, senador Cepeda, muy amable. Gracias, Néstor, por la mala invitación. Ahí vamos rumbo al Capitolio también. 7:42. Víctor, el problema es que presupuesto y tributaria van amarrados. ¿Usted cree que el gobierno va a reducir, le va a pegar el tijeretazo hoy al presupuesto? No. Pues no sé. Es que, Néstor, cuando el presupuesto entra al Congreso de la República, el que toma las decisiones sobre el presupuesto es el Congreso. Por más que quiera el gobierno, si los congresistas deciden bajarle el monto, así el gobierno no quiera, o sí, o esté, ojalá sea conciliado, pero la decisión al final del día la tiene el Congreso de la República. Hoy es un día muy importante porque hoy se debe aprobar ese monto. Claro que tienen plazo hasta el domingo, aunque usted ya sabe cómo son los tiempos en el Congreso. Eso se debe definir entre hoy y mañana, ese monto del presupuesto, claro. Prácticamente hoy y mañana. Y si no es hoy y mañana, se complica la cosa. La verdad es que ya estamos en etapa carrera contra el reloj para ver si se aprueba el presupuesto recortado o no recortado. Yo creo que es totalmente razonable. Al final, Aurelio, yo creo que lo van a recortar. Es inevitable, veo el recorte venir, pues. Es totalmente razonable, Néstor, lo que acaba de decir el senador Cepeda. Si usted aprueba el presupuesto de 523, pues implícitamente está aprobando la reforma tributaria de 12 billones. Que llegó apenas ayer. Es evidente. Entonces, eso no puede, usted no le puede firmar un cheque en blanco de esa naturaleza, ni al presupuesto, ni al gobierno, ni a Hacienda. O sea, yo sí doy por descontado de que los 12 billones se van a bajar. Y seguramente después van a discutir la reforma tributaria, como dijo el senador Cepeda. Si recortan los 12 billones de pesos, sin embargo, no se sacrificaría, Víctor, la tributaria, ¿no? No necesariamente, pues por ahora Néstor, no. porque ya en otros trinos el presidente Gustavo Petro ha dicho: así me le bajen al presupuesto, así me lo recorten, yo insistiré en la ley de financiamiento. Y por eso esa fórmula del doctor Cepeda, pues que aquí nos dice que nunca dijo que tenía los votos suficientes para hundir la reforma tributaria, el público le entendió eso, que sí, que tenía los votos para hundirla, pero por eso, digamos, así recorten el presupuesto, yo creo que la reforma tributaria seguiría
viva y seguiría debatiéndose. Y esa fórmula, ese camino de primero recortar presupuesto, después debatir la reforma tributaria, y si se consiguen recursos adicionales, después tramitar un proyecto para hacerle una adición al presupuesto, podría ser una fórmula que podría funcionar eventualmente. Muy bien, para los oyentes que están preocupados por la reforma tributaria, hay que decirles, viene la reforma tributaria sí o sí. Es decir, va a haber reforma tributaria. No quiere decir, Víctor, que la vayan a aprobar. Como usted se da cuenta, el presidente Petro, defendiendo el alcance de su reforma tributaria, leyó los mensajes de los superricos, de las chucherías. Así que eso quiere decir, el gobierno está jugado con el tema de la reforma tributaria. De todas formas, así hoy le aprueben un presupuesto de 500 recortado que no incluya los ingresos de la tributaria. Yo creo que la reforma tributaria se debatirá, y en eso sí insistirá el gobierno nacional. No creo que la vayan a retirar. Néstor, pero lo cierto es que hay un faltante para el gobierno o para el Congreso en este momento es de 12 billones. Fedesarrollo en un artículo que sacó ayer corto habla de un faltante de 26.6 billones y ayer hablábamos de una cifra de 40 billones de pesos de faltante. Por lo menos esos 12, entre 12 y 26 debería corregirlos el gobierno, porque si no, como decía Aurelio, es casi que aprobarles de entrada ex ante una reforma tributaria. Yo creo que el proyecto que está presentando el gobierno tiene unos aspectos positivos, como por ejemplo esa reducción gradual del impuesto de la renta a las empresas y la introducción de unas tarifas marginales que bajan para las empresas pequeñas. Y hay aspectos, yo creo que otro positivo son los impuestos a los juegos de azar virtuales, que ya los tienen los juegos de azar presenciales, pero no los virtuales, y yo creo que eso es un aspecto positivo. De acuerdo. Y hay aspectos inconvenientes, como por ejemplo esa creación de un espacio adicional de inversiones que se escaparía en la regla fiscal. Yo creo que eso es inconveniente y no lo castigarían los mercados internacionales. Yo creo que en esto, déjeme terminar con esto, yo creo que aquí no podemos tener esa prevención que tuvieron ellos mismos cuando eran oposición a la reforma de Carrasquilla, que sin haberla leído ya la estaban condenando. Yo creo que aquí hay que ser sincero, hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero lo principal que tiene que en este momento corregir el gobierno es ese faltante entre 12 y 30 billones de pesos que el gobierno no le debería aprobar el Congreso no le debería aprobar al gobierno sin una claridad sobre ese faltante. 7 de la mañana. Pero lo que yo no le entiendo todavía al presidente, Néstor, es a qué se refiere cuando dice que los ricos invierten en chucherías y que con esta reforma tributaria incentivaría mejor las inversiones de los ricos en cosas productivas, en empresas, ahora que van a tener menos tarifas. Ese mensaje del presidente Petro, Víctor, es respondiéndole a Enrique Peñalosa, que yo creo que Peñalosa tiene un punto. Cuando a la gente de mayores ingresos le van a gravar, le van a subir tanto los impuestos, ¿qué hace la gente de mayores ingresos? Se va a tributar y a recibir plata en otro lado. El gobierno está haciendo se radica fiscalmente. Claro. No, se radica fiscalmente en otro país. Y están saliendo y están pasando 100.000 casos de esos, Víctor. Miles. Van 50.000, ¿no? Van 50.000 personas, ¿no? Sí, 50.000. Un poquito más. Yo creo que son 60 y pico mil que están sacando la plata de Colombia. Y el presidente Petro y el ministro de Hacienda creen que esto es simplemente subiendo los impuestos. Queremos más plata. Subamos impuestos. En vez de crecer la peor economía, faltoneada, están subiendo impuestos. Pero la peor faltoneada de la reforma tributaria es a los camioneros. Lo del impuesto al carbono es de lo peor que tiene esta reforma tributaria, Néstor. Mire, hoy el impuesto al carbono que paga un galón de diésel o a CPM es de 210 pesos. Va a subir a 753. O sea, el alza es de 543 pesos por galón del impuesto al carbono. Si usted suma los 800 del acuerdo, ya vamos entonces en 1.343 pesos. O sea, va a haber un alza en enero del 15% del diésel, vía precio y vía impuesto al carbono. Y en la gasolina también, prepárense, en la gasolina el impuesto al carbono era 186 pesos, va a subir a 658, suben 472. Pero lo más escandaloso es lo del gas natural. Acuérdense que el gas natural es el combustible con el que cocinamos. Pagamos impuesto al carbono hoy de 39,70. Va a subir a 141 pesos, casi el cuádruple. Gasolina, diésel, gas natural, que afectan a todos los usuarios y sobre todo a los más pobres. Y faltoneó el acuerdo a los camioneros. El gobierno faltón con los camioneros. Lo que veo con mucha claridad es que no es una reforma solo para los superricos, porque inicialmente lo dijeron así, Luis Ernesto, que sería una reforma tributaria que impacta. Claro, los está impactando vía impuestos. Es que yo tengo la duda si esto es una reforma tributaria. Pero esto también está afectando. Víctor, yo lo que tengo dudas es si esto es una reforma tributaria.
Yo lo que estoy viendo es una ley para volarse la regla fiscal. Mire que de los 11.8 billones de pesos que pretende recaudar esta ley que presentan, 6.8 son con nuevos impuestos y 5 billones es básicamente la flexibilidad de la regla fiscal, y eso es gravísimo. Ustedes ayer vieron el comportamiento del dólar, los mercados leen eso instantáneamente. Si el gobierno se suelta el cinturón de la regla fiscal, se suelta el cinturón de la disciplina fiscal que se ha mantenido desde los últimos, independientemente de si el gobierno es de izquierda, derecho, de centro, ha sido una disciplina muy importante en Colombia, pues eso es un pésimo mensaje para los mercados, y eso termina siendo el tiro por la culata, porque la deuda se revienta, no solo por el cambio en la tasa de cambio, sino también porque todos los acreedores, con justa razón, dicen: Colombia ya no es tan buen acreedor, le subimos el riesgo, le vamos a cobrar más intereses. Entonces, eso hay que mirarlo con mucha lupa, aunque la regla sí tiene unas cosas que a mí me gustan. La propuesta de ponerle impuestos... Tiene recaudados billones de pesos anuales, eso no es malo, Néstor. ¿De cuál me habló? A mí tampoco me disgusta. No le entendí cuál, me dijo que no le disgusta. La de ponerle el IVA a los juegos de azar virtuales. Eso recauda 2 billones de pesos anuales, que no es poca plata. Para los juegos físicos, para la lotería, pues está bien. Tiene sentido. Para los juegos de azar. Es que de acuerdo, también tiene sentido hacer una diferenciación entre las grandes empresas y el impuesto de renta que pagan y las pequeñas empresas que funcionan bien. A ver, por ejemplo, padre, eso es lo que más va a generar recaudo, 2 billones de pesos. Pero comparado con lo que se espera es poco. El 20%. Pero cuando usted empieza a es uno de los rubros que más aporta. Esas son las cuentas de la lechera. Claro. La mayoría de las empresas de apuestas en línea no están en Colombia, no tienen sede en Colombia, no tributan en Colombia. Es que un poco el panorama es el siguiente. Plataformas, claro, que usted no sabe de qué forma va a cobrar usted ese impuesto. ¿Cómo va a cobrar el IVA? El panorama es el siguiente. De lo que se está recaudando a las empresas colombianas. Peguen una mirada, Ricardo, María Consuelo, perdón, le voy a poner una tarea aquí a Ricardo en público, si me ayuda. Señor. Mire todas esas empresas del mundo de las apuestas. Hay una, por ejemplo, que es la que patrocina al Real Madrid, ¿cierto? Sí. Que se llama... Betson, tal vez. Ricardo, ¿cuál es la que patrocina? Bwin. Bwin. Sí. Entonces, usted puede apostar en Bwin desde Colombia. Y esas empresas no tienen residencia fiscal aquí. Entonces, aquí no hay a quien llorarle. Señores Bwin, por favor. Sí, Ricardo, pero hay mecanismos y ya hemos aprendido de otras reformas tributarias. Mire, aquí ya están tributando Airbnb, ya están tributando Netflix por ingresos, por IVA. Es que ellos tienen así no tengan residencia fiscal, muchas de ellas ya las pusieron Ricardo, te equivocas. Ya el gobierno tiene las herramientas para poderle cobrar Netflix. No tiene residencia fiscal en Colombia. Si yo me meto igual le cobran el IVA. Uber tampoco tiene residencia fiscal en Colombia. Ellos tienen unas empresas acá para operar los negocios. Pero esa no es la razón. No, todo lo que está operando, todo lo que usted monta en la plataforma, Ricardo, cuando tú pides un Uber, eso no se está facturando en Colombia formalmente en la SAS de Colombia. Uber opera en Colombia. Pero le pongo un ejemplo. Si yo me meto, como me dijo Ricardo, que se llamaba Bwin, la de Real Madrid. Claro, mira el negocio. Si yo me meto a Bwin, que opera en España, le ganó el pulso Codere. Codere le ganó el puesto. O me meto a Codere. Exactamente. Eso no tiene sede en Colombia porque es que no hay sede. Entonces yo me meto y hago una apuesta. Yo digo, gana el Real Madrid hoy. Y me gano $100. ¿No es verdad? Sí. Apuesto 50 y me gano $50. Le clavan el 19%. No tienen cómo. No tienen cómo cobrarlo. No, es que por eso yo quiero que tengamos el panorama claro de lo que está proponiendo el gobierno. De los 12 billones, 5 billones vendrían de mayores impuestos, de los cuales 2 son de los de juego y azar. 5. Cambio en la regla fiscal, que es lo que mencionaba Luis Ernesto, sobre la gravedad de la percepción de los mercados internacionales sobre la economía colombiana, 5 billones. O sea, la mitad es por brincarse o por cambiar la regla fiscal, 5 son por nuevos impuestos y 1.6 vendrían de la gestión de la DIAN, que la podría hacer de todas maneras en reforma tributaria, ¿no? 1.6. Claro, es como dice María Consuelo, es una reformita en realidad, es una cosa que, bueno, Desarrollo dice que en el 2027 sería pues insignificante, digamos, en el panorama tributario. Tendría un efecto neutro. La reforma que se propone, porque la verdad es que, como lo estaba señalando María Consuelo y ya lo había dicho Luis Ernesto también, el tema de la modificación de la regla fiscal es realmente la decisión más importante que se propone adoptar en ese proyecto de ley. Es casi la mitad de los recursos se adoptan por esa vía. Y yo pues no soy especialista en estos temas, entonces he estado mirando qué dice
dicen los economistas sobre el tema, y a todos les parece razonable modificar la regla fiscal de la manera como lo hace el gobierno. A todos digo, por ejemplo, a Fedesarrollo y, por ejemplo, al doctor Jorge Iván González, el exdirector de planeación. Yo no sé, yo no sé qué analistas está mirando. Yo no creo, Héctor, yo no creo. Los que le estoy mencionando. Héctor, mire lo que dice Fedesarrollo. Consideramos inconveniente la creación de un espacio adicional. Está haciendo otra cosa distinta. Si me hablan de a uno, les entiendo. De a uno, por favor. Sí, sobre todo, si no interrumpen, Héctor, terminamos. Ya, Héctor, sí, lo que pasa es que te echas unos discursos un poquito largos. Sí, ya voy. Pero Héctor, hago en segundos un paréntesis, porque esa teoría de que todo el mundo económico está aplaudiendo que se vaya a cambiar la regla fiscal es la camisa de fuerza de la seriedad en Colombia. Sí, Néstor. Cualquier modificación a la regla fiscal, exactamente, es certeza, claro, es crear eso pasó, de inmediato cierto Eso pasó nivel de ya en la pandemia, Néstor, porque era inevitable, y entre otras cosas ahora hay que cambiarla también por la pandemia, porque es que en esta circunstancia estamos, es porque es el coletazo de la pandemia. En la pandemia nos endeudamos, y yo insisto, yo no critico el endeudamiento, ni más deuda, faltaba, ¿no? nos tocaba endeudar. Endeudémonos más. Nos tocaba endeudarnos. No, endeudémonos más, entre otras cosas, es un aplazamiento de la apretada del cinturón respecto del crédito, pues porque usted puede estar en una situación difícil en su casa, y si no paga los servicios públicos se los corta. Entonces, claro, usted dice, no, yo no me puedo endeudar más, pero si el recibo de la luz se vence mañana, pues toca llamar al tío a ver si le presta 300.000 pesos para pagarlo. Así uno no tenga Es que lo aconsejable es que no se endeude más. Sí, señor, y entonces le quitan la luz. Ese es, Héctor, más o menos el dilema en el que hay una precisión importante, Héctor, y es que Fedesarrollo dice todo lo contrario a lo que estás afirmando. De acuerdo. A ver, Luis Ernesto, yo lo que decía, que quería aclarárselo a Héctor, que Fedesarrollo y otros organismos estén todos aplaudiendo que se vaya a cambiar la regla fiscal. No lo está, el documento dice otra cosa. No, todo lo contrario. Un documento técnico que es inconveniente, dice textualmente. Esto va en contravía, dice textualmente de Fedesarrollo, flexibilizar la regla fiscal va en contravía del compromiso del gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal, y probablemente será interpretada por acreedores como una señal de relajamiento, y podría aumentar los costos de financiamiento para la nación, lo que mencionaba yo ahora, y pues de acuerdo, hay un debate, pero creo que los economistas todos coinciden en que esto es un tiro por la culata, porque es que es sencillo. Si los intereses suben y la tasa de cambio sube, de pronto me recaudo, Héctor, permíteme, si digamos que yo quiero con esa flexibilidad recoger 5 billones de pesos. Se endeuda uno cuando puede pagar. Claro. Denunciar la credibilidad. Pero mire, entonces que le corten la luz. Es que van a esconder billones de pesos. Van a esconder unas deudas. Déjenme, a eso se le llama la regla fiscal verde. Van a incorporar un concepto de regla fiscal verde, que era lo que efectivamente venía hablando el doctor Jorge Iván González cuando era DNP. ¿Y qué significa eso? Las deudas que adquirimos para proyectos verdes no van a quedar dentro de los cálculos de endeudamiento, de acuerdo. Y quedan por allá medio camufladas, pero es una deuda real. Es maquillar maquillar los estados financieros. Y eso es lo que más está preocupando en este momento a los mercados. Toca hacerlo por una razón elemental, y es porque toca pagar unas deudas anteriores que no nos alcanzó para pagar. Nos comprometimos a pagar una plata y no nos alcanza para pagarlo. Entonces, pues uno llama al banco y se refinancia, o busca al otro que le ayude y le preste. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, no puede pasar es que usted tenga la plata en un CDT, Héctor, y usted pida prestado cuando tiene la plata en el banco. Porque el gobierno tiene 50 billones de pesos en fiducias. De acuerdo, Ricardo. En eso estoy de acuerdo. Ahí está la plata. Entonces, en eso estoy de acuerdo. La pregunta entonces no es si la plata no alcanza. No es que el señor no tenga para pagar la luz. La plata en el banco. Es que el señor no está manejando bien sus cuentas. Pagar. Entonces el gerente del banco, ¿qué le dice? ¿Usted cómo viene a pedirme plata prestada si usted tiene plata en el banco, maestro? Exacto. Esa es la discusión, pero entonces ahí nos vamos a la discusión del presupuesto, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo en que claro que lo que hay que discutir es el monto del gasto, Néstor. Es si se justifica
pedir tanta plata cuando usted no se la está gastando. Eso, mire, los 12 billones de pesos es muy poquito en un presupuesto. Pero eso no es una reformita, 540 billones de pesos. Pero digo, 12 billones de pesos se los consiguen simplemente con una cosa que me ayuda Víctor y los otros que saben más que yo sobre estos temas, que se llaman recursos de presupuesto del balance, que es la plata que sobra del año anterior, que después la terminan incorporando al presupuesto del año siguiente, porque es, oiga, esta plata no me la gasté. Al paso que vamos, va a haber recursos de esa naturaleza para incorporar en el presupuesto del año 2025, Néstor, pero por encima de 50 billones de pesos, con lo cual, por encima de los 50 billones de pesos, con lo cual el déficit se acabaría. Voy a preguntarles a los oyentes, si me permiten, modificación de la regla opiniones sobre el ladrillo del presupuesto, sobre la reforma tributaria, que son temas muy técnicos, pero al final nos van a tocar a todos. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para quienes están en este momento en el canal de YouTube, los leo. Opiniones sobre dónde hay que poner impuestos, sobre qué significa otra reforma tributaria en este momento y, ante todo, de la crisis fiscal, la falta de plata que tiene el gobierno nacional. Señor Aurelio. Pero la modificación de la regla fiscal se traduce en una sola palabra: más deuda. Es endeudarse, por lo menos. Es que es insólito que usted presente una reforma tributaria para que el Congreso le apruebe un cupo de endeudamiento adicional vía guardar los cheques de la regla fiscal de los créditos, entre comillas, verdes. Mire, ¿sabía qué se me parece esta propuesta, Néstor? A lo que el presidente Petro criticaba en la nueva EPS. Escondieron deudas por 5 billones de pesos. Maquillaron el balance. Es lo mismo. Es una maquillada. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo no soy amigo de la regla fiscal. Yo realmente no soy amigo de eso. Pero funcionando de esta manera como están funcionando, pues eso va a tener los efectos que han dicho. Es un gobierno diciendo de 12, y algo que es más importante todavía. Pero la regla fiscal, Aurelio, yo sé que el concepto de regla fiscal, eso suena lejanísimo, eso suena súper ladrilludo, pero la regla fiscal es, hombre, maneje la chequera con responsabilidad, no se gaste más de lo que tiene. Sobre todo la deuda. Néstor, pero hay un punto que es clave. Fíjese usted que lo que hace es que un adelanto del 26 para el 2025. En el 2026 ya eso no pasa.